Cierra los ojos. Tienes 19 años. Convences a inversores multimillonarios de que puedes revolucionar la medicina con una sola gota de sangre. Tu empresa vale $9,000 millones. Estás en la portada de todas las revistas de negocios. Ahora abre los ojos. Esa máquina nunca funcionó. Ni una sola vez. Esta es la historia de Elizabeth Holmes, la joven que convenció al mundo entero de que había cambiado la medicina para siempre, y que hoy sigue en una prisión federal por ello. Empecemos por el principio. Diciembre de 2003. Una estudiante de 19 años abandona Stanford con una idea. ¿Y si pudiéramos analizar cientos de enfermedades diferentes con solo una gota de sangre de un pinchazo en el dedo, sin agujas, sin vials, sin esperar días por los resultados? Le pone nombre a la empresa mezclando las palabras terapia y diagnóstico. Theranos. El problema es que Elizabeth nunca terminó de explicar cómo funcionaba realmente la máquina. Cuando los inversores le preguntaban sobre la ciencia detrás de la tecnología, ella hablaba de visión, de revolución, de cambiar el mundo, pero nunca de datos concretos. Y resulta que en Silicon Valley, eso era suficiente. El dinero empieza a llegar como un río. Rupert Murdoch invierte. La familia Walton, dueña de Walmart, invierte. Larry Ellison, fundador de Oracle, invierte. Y para reforzar la credibilidad de la empresa, arma una junta directiva que parece más un gabinete de gobierno que una startup. Exsecretarios de Estado como George Shultz y Henry Kissinger, generales de 4 estrellas como James Mattis. Ninguno de ellos entendía realmente la ciencia detrás de Theranos, pero entendían el poder, y Elizabeth hablaba ese idioma perfectamente. Para 2014, Forbes la nombra la mujer más joven multimillonaria hecha a sí misma del mundo. Da charlas TED. Aparece en portadas de revistas vestida de negro, imitando el estilo de Steve Jobs. Firma acuerdos con Walgreens y Safeway para instalar sus máquinas de diagnóstico en miles de farmacias por todo el país. Y la empresa ni siquiera había lanzado su producto al público todavía. Dentro de las oficinas de Theranos, la realidad era completamente distinta a la que veía el mundo exterior. La máquina estrella, llamada el Edison, prometía más de 200 pruebas diferentes con una sola gota de sangre. En la práctica, apenas podía procesar una docena en un buen día, y los resultados eran completamente inconsistentes. Cuando llegaban inversores a ver demostraciones en vivo, el equipo montaba lo que internamente llamaban teatro. La máquina se veía funcionando frente a los visitantes. Pero los resultados que se entregaban después no venían de esa máquina. Venían de equipos de laboratorio convencionales escondidos en otra sala, procesando la sangre de la forma tradicional, mientras se le hacía creer a todos que la revolución ya estaba funcionando. Theranos incluso operaba 2 laboratorios paralelos, uno limpio, listo para cualquier auditoría o inspección regulatoria, y otro, el real, donde los datos fallaban constantemente, donde las pruebas se repetían una y otra vez hasta obtener un número que pareciera aceptable. Y detrás de Elizabeth estaba Sunny Balwani, el director de operaciones de la empresa, y en secreto, su pareja sentimental, algo que nadie en la compañía sabía. Sunny no tenía formación médica ni científica, pero gobernaba con puro miedo, gritando en las reuniones, amenazando con demandas a cualquiera que cuestionara el rumbo de la empresa. Mientras tanto, los pacientes reales empezaban a recibir resultados que no tenían ningún sentido. Una mujer recibió 2 veces un diagnóstico falso de VIH positivo. Otra persona recibió una alarma de cáncer completamente infundada. Embarazos falsos, infecciones inexistentes, niveles hormonales completamente errados. Dentro de la empresa, a estos errores los llamaban simplemente anomalías. Fuera de la empresa eran vidas reales puestas patas arriba. Pero el imperio empezó a resquebrajarse desde adentro. 2 jóvenes empleados, Tyler Shultz, nieto del propio George Shultz que estaba en la junta directiva, y Erica Cheung, empezaron a notar que los números simplemente no cuadraban. Cuando intentaron alertar a sus superiores, fueron ignorados, aislados y finalmente empujados a renunciar. Cuando Tyler intentó advertirle a su propio abuelo que la tecnología no funcionaba, la respuesta que recibió fue que quizás, simplemente, no entendía la magnitud de la visión. La verdad, sin embargo, ya estaba en manos de un periodista del Wall Street Journal llamado John Carreyrou. Durante meses, se reunió en secreto con exempleados, en estacionamientos y restaurantes, armando pieza por pieza la historia real detrás de Theranos. En octubre de 2015, publicó la investigación que lo cambió todo.
Theranos no estaba usando su propia tecnología para la mayoría de las pruebas. El Edison no podía cumplir lo prometido. Los pacientes estaban en riesgo real. Elizabeth salió a los medios a negarlo todo, calificando el artículo de falso y asegurando que así es como reaccionan las cosas cuando intentas cambiar el mundo. Primero piensan que estás loca, después te atacan. Pero por dentro, todo se estaba derrumbando. Walgreens congela la asociación. Safeway se retira por completo, después de haber invertido más de $350 millones preparándose para integrar Theranos en sus tiendas. Los reguladores de salud federal inspeccionan los laboratorios y encuentran un desastre completo de control de calidad. A Theranos se le prohíbe operar laboratorios de análisis de sangre. Se le exige anular 2 años completos de resultados de pruebas, admitiendo, en la práctica, que miles de decisiones médicas se habían tomado con datos que no servían para nada. En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores presenta cargos formales por fraude masivo contra Holmes y Balwani. Ella acepta pagar una multa y aceptar una prohibición de 10 años para dirigir una empresa pública, sin admitir culpa. Pero el Departamento de Justicia va más allá, presentando cargos criminales de fraude electrónico, cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión. El juicio finalmente comienza a finales de 2021. Durante semanas, extrabajadores describen un ambiente de secretismo absoluto y datos manipulados. Inversionistas relatan presentaciones llenas de promesas que resultaron ser pura ficción. Y entonces Elizabeth decide subir al estrado en su propia defensa, algo que sus propios abogados probablemente hubieran preferido evitar. Durante 7 días, intenta reescribir la narrativa, asegurando que siempre creyó en la misión, que nunca quiso engañar a nadie. Pero después acusa directamente a Sonny Balwani de haberla controlado psicológica y sexualmente durante años, incluyendo su participación en las decisiones fraudulentas de la empresa. En enero de 2022, el jurado la declara culpable de 4 cargos de fraude a inversionistas. Meses después, es sentenciada a más de 11 años de prisión federal. Balwani, juzgado por separado, recibe una condena todavía mayor, cercana a los 13 años. Elizabeth finalmente se presenta a prisión en mayo de 2023, en una instalación de mínima seguridad en Texas. Un año después, una corte de apelaciones confirma completamente su condena, junto con una orden de restitución de más de $450 millones a las víctimas de su fraude. Y la historia, sorprendentemente, sigue sin terminar. Según registros públicos, su tiempo en prisión se ha ido reduciendo por buena conducta, con una fecha de liberación proyectada ahora para finales de 2031, casi 3 años antes de lo previsto originalmente. Y en el último año, ha presentado una solicitud formal pidiendo que el gobierno le conmute la sentencia por completo, una petición que, hasta el día de hoy, sigue pendiente de respuesta. Theranos ya no existe. Sus máquinas fueron desmanteladas hace años. Pero la pregunta que dejó atrás sigue siendo incómoda. ¿Cuánto de lo que Elizabeth Holmes prometió, ella misma llegó a creérselo? Porque como suele pasar con los grandes fraudes, el más difícil de descubrir no es el que se construye con mentiras. Es el que se construye con alguien que, en algún punto, dejó de saber dónde terminaba la visión y dónde empezaba la mentira.